como expositor a Luciano Panatronca. Luciano es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Realizó un posgrado de Planificación Territorial en la Universidad de Cataluña. Es magíster en Logística y Cadena de Suministros por la Universidad de Westminster y actualmente es doctorando del Programa Nacional en Italia en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que está sustentado en conjunto por la Universidad de Pavia y la Universidad de Trieste. Y previamente también fue Research Fellow en Londres, trabajando en proyectos del programa Horizon 2020 en sector de planificación y movilidad. Bueno, como ven, Luciano es un experto en varios temas vinculados con logística, movilidad, innovación, etcétera. Y actualmente está realizando una estadía en el Instituto de Transporte, así que tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Lamentablemente hasta dentro de poquito, ¿no? El 3 de mayo ya finaliza Ya su estadía. termina, sí, 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 Claro, pero bueno, vamos a ver. Espero que hayas disfrutado tu estadía acá. sí, Así claro. que, bueno, Luciano, es todo tuyo el tiempo. Solamente le pido, colegas, que por favor, todos, salvo Luciano, por supuesto, apaguen sus cámaras y micrófonos, así evitamos interferencias y mejoramos el ancho de banda. Dicho esto, adelante, Luciano, gracias. Bueno, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. El tema que vamos a hablar hoy es un poco el tema de mi investigación doctoral, que es la planificación de los ecosistemas de innovación, en particular en logística. Eh, Voy a hacer una aclaración al principio, que es que, bueno, como estoy haciendo el doctorado en Italia, mucha de la información que van a ver hoy y de los casos prácticos eh, tienen que ver con ecosistemas de países y ciudades europeas. Y al final haremos algún tipo de análisis muy corto sobre lo que veo viendo del ecosistema en Argentina. Para empezar, quería, bueno, ver si funcionaba esta aplicación y entender un poco también que la gente que está participando en este momento, qué significa innovación para ustedes, para ver si tenemos algún tipo de entendimiento previo o conocimiento. Si quieren responder la pregunta, solamente con su teléfono pueden copiar el código QR y ahí los va a llegar y pueden poner eh, una palabra para responder a esta pregunta. Vamos a ver si hay alguna respuesta ya. Bueno, tenemos desarrollar procesos o bienes novedosos, tecnología, colaboración, cambio. Bueno, bien. Creatividad, va por ahí la mano. Novedad, bien. Está bueno, esto, digamos, el concepto del desarrollo es muy importante para la investigación que estoy llevando porque uno de los objetivos de la investigación es poder crear herramientas para que, utilizando la innovación, nos podemos desarrollar más rápido, podemos llegar a- a captar el valor de la innovación para beneficiar a nuestras sociedades. Así que sí, sí va por ahí esta presentación. Bueno, em, voy a empezar ahora sí con la parte más dura de la investigación. Y para introducirnos, vamos a entender que el transporte urbano de mercancías es realmente un componente importantísimo del tráfico en nuestras ciudades, ya que Luciano, impulsa... ¿Sí? Luciano, discúlpame, ¿no tenés en modo presentación tu PowerPoint? Ah, Podemos leer el machete. voy a leer el machete. Ahí lo busco, o lo pongo de vuelta. A ver.
Bueno, Ahí está. como les estaba comentando, la industria logística es muy importante para las ciudades porque básicamente genera desarrollo económico. El tema que estamos atravesando en Europa por lo menos es que la, la contaminación que genera, además del 25% de emisiones que genera el transporte, pero además cuestiones de sonidos y de tráfico, provocan externalidades que no pueden ser a- acomodadas por la industria. Las emisiones actualmente han superado la línea de base, que es la línea de 1990, que se toma como eh, línea para determinar los objetivos climáticos que tiene Europa. Y si bien muchas empresas han optado por empezar a invertir en innovación para reducir costos, lo que vemos es que estas decisiones son solamente diagramadas por o planificadas por el sector privado, sino una cuestión como más sistemática. El mercado de la logística crece a un nivel interesante, es decir, que podemos ver que hay una demanda para innovar y para seguir creciendo en nuestra industria. En Argentina, el mercado se estima en unos 32.000 millones de dólares para el 2029, con una tasa similar a la tasa que hay en Europa. El tema es que si nosotros analizamos el peso relativo del tamaño de la industria logística comparado con el de Europa, vemos que en Europa es el doble, es decir, el peso que tiene el producto de nuestra industria en el producto total nacional es la mitad del peso relativo que hay en Europa. Es importante entender que para pensar en una transición, la tecnología no es solamente lo único importante. La tecnología es una parte importante porque tenemos que analizar qué tecnología puede hacer un cambio en el cambio digamos, de emisiones, o sea, crear tecnología que pueda reducir esas emisiones o que pueda gastar menos, puede ser más eficiente, pero además es importante tener en cuenta cuáles son los regímenes, es decir, cuáles son las preferencias de los usuarios, cuáles son las normativas, qué es lo que sustenta o qué es lo que hace que una tecnología pueda ser adoptada y expandida. Asimismo, también es muy importante tener en cuenta cuál es la macroeconomía, bueno, digamos, todos factores que ayudan a que ciertas tecnologías sean utilizadas o no. Un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, algo tecnológico que se supone que es bueno, pero que no funciona en algunos lugares, es hace 2 años en París, por ejemplo, la ciudadanía votó para que se retiren los scooters de la calle, porque, bueno, causaban un montón de cuestiones sociales, se dejaban tirados, etcétera. Si bien esa tecnología ayudaba a incrementar la movilidad sostenible, bueno, la ciudadanía no se adaptó a ella y bueno, fueron retiradas después de mucha inversión, por ejemplo, de parte de la empresa. Entonces, es importante entender a la transición no solamente para que haya nichos de innovación tecnológica, sino también para que nos vayamos adaptando como sociedad a esa innovación. Además, la evidencia nos muestra que cada vez es más caro innovar. Acá vemos una investigación por Bloom en el 2020, en donde vemos el declive, bueno, en realidad el aumento del costo de producción, teniendo en cuenta el output eh, de productividad de la investigación. Y es importante entender, en este caso, cómo un ecosistema de innovación puede ayudar a
a todo esto, es decir, puede ayudar a eh, mitigar el costo de innovar, ya que podemos cada uno poner un poco más y obtener valor de lo que se produce. Lo que la academia ha visto que importa para la innovación son básicamente dos factores, que es la capacidad de establecer vínculos entre los actores del ecosistema y la capacidad para absorber el conocimiento del entorno. Es decir, eh, generar links para colaborar y generar información y conocimiento y poder absorber ese conocimiento y ponerlo dentro de la innovación. Esto es básicamente lo que determina lo que es un ecosistema de innovación. Además, se ve que lo que promueve la innovación, además de estas dos variables eh, lo que determinan lo que es un sistema un ecosistema de innovación, es obviamente la capacidad de investigación y desarrollo, de inversión en investigación y desarrollo, pero también el apoyo del sector público a través de incentivos o políticas públicas y el conocimiento del mercado. Es decir, para innovar no solamente necesitamos poner plata para que haya un investigador o un laboratorio, sino también entender cuáles son las necesidades del mercado, cuáles son las necesidades de nuestra cadena de valor para poder dar respuesta a esas necesidades de mejoras. En mi investigación lo que pude observar es que existen básicamente, uy, perdón, vamos atrás. Básicamente, factores que contribuyen al diseño y la implementación de ecosistemas de innovación que pueden ser políticas públicas e incentivos, que pueden ser amplias o dirigidas a una industria en particular. Digamos, puede haber una industria, puede haber una política de desarrollo industrial que no esté focalizada en industria logística, pero bueno, nos podría ayudar. También es importante entender el rol del sector público. Es un debate que creo que se está dando bastante en varios países del mundo, pero es básicamente entender cuál es el apetito que tiene el sector público para intervenir o no en la economía y además cuáles son las herramientas que tiene el sector público para hacerlo. Porque en muchos casos que he visto, básicamente el sector público no tiene las regulaciones necesarias para poder llevar a cabo estas intervenciones. A su vez, también es importante entender cuál es el conocimiento local, es decir, cuál es el contexto en el que una ciudad o un país se encuentra en términos de infraestructura, en términos de educación. Bueno, y esto básicamente hace que podamos entender cómo se van a empezar a planificar la implementación. Pero además tenemos formas de organizar los ecosistemas. Es decir, podemos hacerlo a través de laboratorios vivientes, living labs, de largo plazo, de corto plazo o que estén destinadas a un producto en particular. Pueden ser aceleradoras, pueden ser agencias de ciudades, de smart cities, de ciudades inteligentes. A su vez, he diseñado en mi investigación un framework, digamos, de incentivos, en donde tenemos incentivos internos, externos y sobre condiciones de la ciudad. Los incentivos internos son aquellos que son eh, son dirigidos hacia el propio sector público, es decir, que aumentan la capacidad del sector público para para dar un servicio nuevo al sector privado o a los usuarios. Después tenemos los incentivos externos, que son aquellos incentivos que tienen que ver con, por ejemplo, brindar acceso al financiamiento para las empresas que innovan o brindar apoyo de gestión de proyectos o algún tipo de regulación que haga más fácil, por ejemplo, la experimentación de nuevas tecnologías en el orden público.
Y en tercer lugar tenemos las condiciones de las ciudades o las condiciones del espacio, que son aquellas condiciones que, como ya veíamos antes, es lo que tiene que ver con, no sé, la posibilidad de que haya empleados o que haya gente que pueda trabajar en cierta industria, que haya educación, que haya infraestructura. En Europa hay un problema bastante grande con el tema de los recursos humanos en la industria logística. Faltan conductores, bueno, digamos, no, eh, los precios logísticos realmente aumentan por esta falta. Eh, Se ha visto mucho en Reino Unido, por ejemplo, post-Brexit, la falta de conductores, porque era gente que vivía en algún otro país, que ahora ya no puede trabajar ahí. Bueno, y además se suman, obviamente, cuestiones de limitaciones en la frontera y demás. Ahora voy a dar unos ejemplos de un tipo de forma de organizar ecosistemas de innovación que son parte de un proyecto que se llama SAMP Plus, un proyecto europeo en donde, bueno, nos estábamos fijando un poco en cómo mejorar la movilidad de personas, pero también de mercancías. Y hay dos ciudades básicamente que formaban parte de la parte logística de esto. Una es la ciudad de Amberes en Bélgica y otra es la ciudad de Luca en Italia. La ciudad de Amberes, ahí vemos unas fotos, es una ciudad de aproximadamente unos 500.000 habitantes que cuenta con el mayor puerto de Europa. En el 2022 se une el puerto de Amberes al puerto de Bélgica. Y ellos lo que querían hacer era buscar una forma de, a través de, digamos, el puerto es un polo bastante importante de desarrollo y de movilidad, sobre todo logística, y tenían problemas de congestión y problemas de contaminación del aire. Entonces, tenían que ver de qué forma podían empezar a colaborar con el sector privado para modificar esta situación y arman lo que se denomina Mercado de la Movilidad, que es una plataforma online que servía para comunicarse, ¿no? con proveedores logísticos, pero además esto se organiza en base a un proyecto que se llama Portis, que es un proyecto, otro proyecto europeo destinado a ciudades portuarias. Ahí crean este mercado de la movilidad, esta plataforma online, y en nuestro proyecto empiezan a hacer las llamadas a innovación. Estas llamadas a innovación sirven para dar, por un lado, apoyo programático y operacional, es decir, ayudan a las empresas o a los emprendedores a, para que ellos entiendan hacer cómo hacer un plan de negocios, cómo manejar un proyecto y diseminaban el trabajo de estos emprendedores y de las aplicaciones que ellos generaban. En una segunda instancia también hacer una convocatoria a proyectos. Estos proyectos eran financiados a través bueno, con un proceso de selección claramente. Se seleccionaba, se hacían dos llamadas de innovación al año y bueno, lo importante de esto es que muchos de los resultados tenían que ver con bajar la congestión en las ciudades debido a los deliveries, digamos, a las personas que vivían en la ciudad, no solamente eh, la logística del puerto, ¿verdad? Em, los resultados de este segundo tipo de apoyo o incentivo, que era básicamente financiar el desarrollo de empresas logísticas, em, fue bastante importante y llegó a disminuir la cantidad de viajes generados mensualmente en aproximadamente 10.000 viajes menos. Además, 15 empresas se sumaron a
un proceso de consolidación de cargas, es decir, eh, consolidaban sus cargas fuera de la ciudad para poder después hacer los deliveries dentro de la ciudad más eficientemente. Un tercer proyecto dentro de este llamado de innovación fue la generación de dos aplicaciones de movilidad en donde vemos cómo el sector público, en este caso, funciona como, digamos, se llama licitación y funciona como un co-creador eh, de estas aplicaciones y tiene que ver con una cuestión más a largo plazo. Estas aplicaciones son las que ahora se usan en la ciudad de Amberes para moverse alrededor de la ciudad. Si bien no tiene que ver con la logística en sí, tiene que ver con la movilidad y bueno, formado todo parte de un mismo proyecto, digamos. Por otro lado, tenemos a la ciudad de Luca. La ciudad de Luca es una ciudad medieval, como ven en la foto, tiene un centro amurallado y es una ciudad con una gran industria papelera. Esto hace que tenga muchos problemas con la Corte Europea de Justicia, por lo cual en el 2010 la ciudad debe debe tomar medidas porque la cantidad de contaminación que tenía era sobrepasaba los niveles permitidos por la justicia europea, y se crea en el 2010 un centro, ¿no?, de bajas emisiones, con restricciones de acceso. Pasan unos años y crean un centro de consolidación urbana afuera del centro amurallado, que funciona bastante bien. Se disminuyen los contaminantes entre un 35 y un 80%. Lo que pasa es que los incentivos financieros se acaban en algún punto. Digamos, se diseña este centro de distribución urbano pensando que después las empresas van a poder absorber el costo real de usar este centro de distribución. No sucede así. Igualmente, toman esta experiencia, digamos, de hablar con las empresas logísticas y quieren volver a hacer algo. Entonces, se les ocurre, dentro de este proyecto en el cual las dos ciudades estaban, el concepto de llamadas de innovación. Lo implementan de una forma diferente. Ellos toman, toman lo que ya tenían, que era este centro de bajas emisiones, y le agregan un concepto de ecopuntos, por el cual las empresas logísticas que tenían operaciones dentro de la ciudad, obtenían puntajes por ciertos parámetros y ciertos factores dinámicos y estáticos, es decir, no solamente el motor que usaban para entrar, sino además el uso que hacían del espacio. Y aquellas empresas que obtenían mayor cantidad de puntos eran llamadas a unas mesas redondas, el llamado de innovación, en el cual podían hacer lobby con la ciudad para obtener ciertas mejoras, como por ejemplo la instalación de lockers para hacer deliveries dentro del centro histórico, como así también afuera, o por ejemplo para expandir la cantidad de espacios de carga y descarga que estaban planteados. Estos dos ejemplos nos hacen pensar, ¿no?, de que es importante entender cómo el sector público puede organizar los ecosistemas. Claramente, la ciudad de Amberes, por ejemplo, vemos que tenía recursos suficientes para poder apoyar económicamente a las empresas que innovaban. En el caso de Luca, ese apoyo financiero fue limitado en base a un proyecto en particular, pero a lo que voy es que no es necesario siempre que el apoyo financiero esté presente. Es más una cuestión de entender cómo quiere abordar el sector público eh, la colaboración con el sector privado. Más allá de estos dos sectores,
Hay otros sectores que están involucrados, como por ejemplo el de las universidades. Yo trabajaba en una universidad y formamos parte de este ecosistema, brindándole apoyo a las empresas también. Tampoco debemos olvidarnos de la ciudadanía. Y esto es lo que nosotros llamamos como un enfoque del cuádruple hélice, en donde la ciudadanía cumple un rol muy importante. En el caso de Luca, por ejemplo, cumple un rol muy importante porque es lo que hace que la Corte le mande a la ciudad que mejore, porque, bueno, por una cuestión de salubridad pública. A su vez, podemos entender que hay diferentes insumos entonces que usan las empresas para innovar, que provienen de la inversión que ellos hacen, pero también entender que el conocimiento que se usa para innovar depende de universidades, centros de investigación y el conocimiento del mercado. En el caso particular de Amberes, por ejemplo, muchos de los incentivos tenían que ver con cómo hacían los emprendedores para poder generar su negocio eh, y cómo, sí, cómo dar respuesta a una necesidad de la gente para, por ejemplo, deliveries más sustentables. Entonces, ¿qué hago en mi investigación, digamos, con esta problematización que estábamos hablando entre la necesidad de bajar emisiones, pero a su vez entender que la forma más amigable es también para las empresas, es de distribuir costos y obtener valor de algo creado colaborativamente, además de entender que el sector público puede tener esta visión de organizar o de promover políticas públicas eh, en la industria logística. Básicamente hago un modelo de agentes, se llama Agent Based Model. Este modelo simula el ciclo de vida de la innovación a través de la comunicación de los agentes que tenemos. Agentes que son empresas, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Y tenemos agentes que son la universidad, el sector público y el mercado. Y estos agentes básicamente se comunican y se mandan mensajes. Esos mensajes hacen que las empresas puedan absorber el conocimiento y sumárselos a su innovación. El proceso de innovación, tomamos un approach que está desarrollado por la NASA, que es el de TRL, que es niveles de maduración tecnológica, por el cual una innovación empieza con una idea principal y pasa por un momento que es el concepto, ¿no? Se crea un concepto más teórico, luego se crea un prototipo que es testeado en un laboratorio y después tenemos un prototipo ya testeado en la vida real o en un ambiente abierto, en un ecosistema abierto, y está listo para ser comercializado. Nosotros reducimos estos 9 niveles en los tres fases principales: la fase del concepto, del prototipo, del desarrollo del prototipo y del prototipo final. En cada una de estas fases, las empresas necesitan diferentes inputs, porque la innovación necesita diferentes inputs en cada momento. Es decir, en un momento de concepto, cuando estamos creando un concepto, generalmente necesitamos información del mercado para entender cuál es la necesidad que hay que satisfacer. Necesitamos conocimiento científico, porque generalmente son teorías o vienen de la universidad o vienen de ideas ya desarrolladas por algún tipo de programa. Si yo tengo una empresa que tiene un departamento de investigación y desarrollo, seguramente ese departamento en el tiempo ha generado ideas que se consolidan en un concepto nuevo de producto. Después, a medida que pasa el tiempo, ese concepto y esa tecnología se empieza a plasmar en un producto físico o en un producto, bueno, puede ser
código o una aplicación. Y en las fases finales entendemos que esa nueva tecnología necesita de otros inputs. Por ejemplo, necesita de colaborar con el sector público para que se la deje, se pueda usar en la vía pública, es decir, yo estoy creando un nuevo motor para una bicicleta eléctrica de cargo, de transporte de cargas, y la debo probar, bueno, tiene que cumplir ciertos parámetros de seguridad para que se pueda usar en la calle, o tal vez necesita algún tipo de regulación diferente para que pueda ser comercializada. Usamos para hacer este modelo un software que se llama AnyLogic, y nos basamos en state charts, que son estados, es decir, estas empresas van pasando por diferentes estados a través de la comunicación con los otros agentes de la universidad, el sector público y el mercado. Esto está mediado por unos parámetros. Yo utilizo una encuesta europea de innovación. Estos parámetros tienen que ver son parámetros reales, es decir, yo uso información real de cómo innovan las empresas en Europa, y tienen que ver con qué porcentaje de cada tipo de empresa, por ejemplo, colabora con cada tipo de actor. Y además, buscamos cuál es la capacidad que tienen las empresas para absorber ese conocimiento, es decir, de cambiar eh, procesos internos y de mejorar sus productos. Toda esta información eh, está disponible para nosotros, así que bueno, nos sirve bastante que exista este Eurostat, que es como el INDEC europeo para nosotros. Una parte muy importante del modelo es la validación. Los modelos de agentes son una herramienta no tan vieja, pero tampoco tan nueva, y en términos académicos hay mucho interés en seguir desarrollando estas herramientas, pero también hay un interés en mejorar las metodologías estadísticas para entender si estos modelos se asemejan a la realidad. Y entonces la validación tiene que ver con esto, tiene que ver con entender si los resultados de nuestro modelo tienen relación con lo que pasa en la realidad. Los pasos que seguimos para la validación de este modelo fueron primero una verificación técnica con la empresa del software. Entonces nos juntamos con ellos para entender si está bien diseñado. Segundo, una validación con expertos. Yo colaboro con un clúster de innovación en logística de Reino Unido, en donde hace 2 años. Entonces en esos 2 años hemos ido validando la estructura, por ejemplo, del ciclo de vida de la innovación. Hemos validado si realmente los actores que estamos modelando son realmente los actores que ellos ven en la realidad. Pero bueno, la parte más estadística de esta validación es la validación de productos usando índices calculados externamente. Nosotros tenemos un output del modelo que nos dice que la innovación en la industria logística tarda entre 14 y 40 años. eh, y la información que hay desde la academia es que aproximadamente la innovación en industrias parecidas es de 12 a 50 años, es decir, hay un overlap entre lo que el modelo nos da como output y lo que dicen otros académicos. Pero más allá de eso, lo que sí vemos es que, usando por ejemplo el caso de Alemania, ellos tienen una organización que se llama Mayhem Innovation Panel, el panel de innovación de Mayhem, que analizan toda la información que tienen sobre innovación, y ellos ven acá en la segunda parte derecha de la pantalla,
vemos como en la parte de abajo tenemos índices de innovación de entre el 12 y el 25% de acuerdo a la subindustria que ellos analizan. Nuestro modelo nos dice que eh, entre los años 20 y 35 tenemos índices de innovación relativamente parecidos a lo que ellos, al resultado que ellos tienen analizando la información de innovación. Nuestra información es una simulación. Digamos, ahí está la diferencia. Ellos analizan datos reales, pasados, nosotros simulamos el ecosistema y vemos que llegamos a un mismo resultado. Entonces, de ahí vemos que el modelo funciona de alguna otra forma. También llevamos a cabo un análisis de sensibilidad de los parámetros que funcionan como se espera, es decir, ante un parámetro mayor, de mayor valor, hay mayor innovación. Lo que también hemos observado es un producto ecosistémico, es decir, por ejemplo, cuando hay un parámetro que es el parámetro que estábamos hablando de generar links y absorber la información, si ese parámetro disminuye para las empresas pequeñas, por ejemplo, vemos que sí, el output del ecosistema también disminuye, pero el conocimiento que generan los actores universidad, Estado y mercado siguen disponibles y pueden ser utilizados por empresas medianas o grandes. Entonces, bajar un parámetro para un tipo de empresa puede mejorar los índices de innovación de los otros tipos de empresa, aun cuando eh, el índice de innovación total no sea positivo. Este modelo, además, puede ser usado como una herramienta, digamos, para traer, digamos, el objetivo principal de la investigación. Puede ser utilizado como herramienta del sector público para entender cuál es la mejor configuración de planificación. Lo que vemos en esta diapositiva es básicamente una simulación con escenarios, en el cual tenemos un escenario de business as usual y tenemos tres escenarios en donde los incentivos van cambiando, van aumentando o bajando, pero además se van focalizando en ciertos momentos de este proceso de innovación, de este ciclo de innovación que habíamos visto que tiene que ver con el concepto del prototipo y la comercialización. Estas simulaciones lo que nos dicen básicamente es que a mayor tiempo de tener incentivos, mejor es para el ecosistema. Es decir, mientras más duren los incentivos, más outputs de innovación vamos a tener, como en el caso este de Living Labs, en donde la suma de empresas que llegan a comercializar su innovación crece comparado con el escenario de base, pero además nos dicen que de acuerdo a dónde focalizamos la política pública de incentivos, es decir, si queremos focalizar los incentivos en lo que se denomina el Valle de la Muerte, que es el periodo medio del ciclo de innovación, que es cuando cuando estamos trabajando en un prototipo, pero no tenemos un prototipo final. eh, si, por ejemplo, Alemania quisiese enfocarse en ese tipo de momento, porque es el momento donde más fallan las empresas, donde hay más muerte de la innovación, bueno, si Alemania se enfocase en ese momento y pusiese los incentivos para las empresas que están pasando en esa situación, lo que vemos es que, por ejemplo, las que más se beneficiarían serían las pequeñas empresas. Y esto tiene que ver eh, con cómo está, con la cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que existen en Alemania. Es decir, vemos Alemania, cuál es la estratificación o la demografía empresarial que tiene Alemania y vemos que si nos focalizamos
en ciertas empresas que están pasando por cierto momento eh, en el ciclo de innovación, podemos obtener resultados mejores que, por ejemplo, enfocar los incentivos en la fase final de la innovación, es decir, cuando ya hay un prototipo finalizado. Además, podemos testear incentivos. Lo que vimos antes es una simulación, las dos son simulaciones, pero lo que vimos anteriormente, esto es una simulación teórica, pero podemos usar data de preferencias de las empresas para hacer simulaciones y testear políticas públicas ex ante y no hacer una evaluación ex post. Este caso es, bueno, para mí bastante interesante. Como les decía, yo trabajo con el Freight Innovation Cluster, en donde yo hago una serie de encuestas a las empresas que forman parte de este clúster sobre cuáles son las preferencias que ellos tienen eh, para acelerar su proceso de innovación. En este momento estamos en el periodo de recolección de datos, ya hemos hecho una parte de la recolección de datos. Lo que va a pasar es que la información que se recopile sobre las preferencias de las empresas va a pasar a ser, va a pasar a modificar estos parámetros que yo hablaba antes y vamos a entender, vamos a poder hacer como diferentes combos eh, para ver qué combo es preferible en este ecosistema en particular para lograr los objetivos de acelerar la innovación y tener cada vez más innovaciones. Como conclusiones de la parte del modelo en particular, quería, quería decir que es muy importante el tema de la disponibilidad de los datos. Y la disponibilidad de los datos, eh, allá en Europa tenemos la suerte de que existe esta encuesta que está hecha desde 1990, o sea, se hace desde 1990, pero además es importante poder obtener la preferencia de las empresas, que es un tema un poco complicado, porque generalmente las empresas no tienen tiempo y bueno, no, es muy difícil generar este tipo de datos. Em, pero es importante como investigadores poder ¿no? presionar un poco para que se vayan generando estos datos. Además, es importante desarrollar metodologías de participación, sobre todo con el sector privado. Eh, ya en un rato voy a hablar un poco de qué pasa en Argentina, pero lo que veo es em, que es muy difícil acceder a las empresas privadas. Entonces, hay que ver cómo, si desarrollamos un proceso de ecosistémico, generar en las empresas que haya un interés de participar en investigación y bueno, para que vean que hay un feedback, digamos. Obviamente el modelo tiene limitaciones. Por ejemplo, no vemos el intercambio de información, solamente vemos a agentes que generan conocimiento y este conocimiento es trasladado, absorbido o no, de acuerdo al parámetro, pero no vemos ni cómo ese agente genera el conocimiento, ni si hay una retribución económica, que hay una retribución económica, pero no está analizada en este modelo. Entonces, esa es una limitación bastante grande del modelo que hay que mencionar. Y bueno, este modelo podría servir además no solamente la, la industria logística, sino también para otras industrias. Yo uso información específica del sector H, que es un subsector de la nomenclatura industrial europea, pero hay muchas industrias que podrían utilizar y los parámetros podrían cambiarse porque está esa información. Eh,
Y bueno, y además yo busco información sobre ciertos incentivos que están diseñados por este clúster específico en Reino Unido, pero sería importante analizar cuáles son otros tipos de incentivos, y eso tiene que ver con las condiciones de cada ciudad y de cada lugar. Ahora voy a intentar a ver si se puede responder esta pregunta por ustedes, y es sobre qué barreras pueden identificar ustedes a la innovación por parte de la industria logística en Argentina. Yo tengo unas ideas, pero me interesaba entender qué piensan ustedes sobre las barreras para innovar, si trabajan en la industria mejor, pero me gustaría ver sus respuestas. Voy a dejar un minuto para conocimiento. Claro, bueno, el conocimiento es justo en lo que nos basamos para hacer este modelo de intercambio de conocimiento para poder innovar. Nexos, empresa y ciencia. Bueno, sí, tiene que ver con este parámetro que estábamos hablando de hacer el link entre diferentes actores ecosistémicos. Inversión, uno de los, sí, Buenos Aires como centro. Buenos Aires como centro es una barrera a la innovación. Bueno, es interesante. Confianza también. Sí, la verdad que la industria logística está bastante, tiene un mindset muy de negocios, pero además de quiero ser el único en la industria y tratar de empujar a la competencia para afuera. La falta de incentivos, claro, acuerdos, bueno, súper. Baja rentabilidad, perfecto. Voy a parar esto. Em, quería hacer quería hacer una nota sobre, además, lo que he visto, mis impresiones iniciales, digamos, del ecosistema de innovación logística en Argentina. Yo creo que el ecosistema en Argentina es embrionario en comparación a el ecosistema que yo veo, por ejemplo, en Reino Unido, porque creo que no existen programas de integración entre lo que es la innovación y la experimentación con la industria logística. Hay organizaciones como el INTI, por ejemplo, que tiene un sector de embalajes que trabajan para empresas para testear diferentes innovaciones, pero entiendo que eso es algo muy ad hoc que hacen las empresas por motus propio, eh, sin una idea de ecosistema, porque esta idea de ecosistema implica que haya, por ejemplo, una gobernanza de los actores que acá no estoy viendo. Argentina, dentro de lo que es el índice global de innovación, está bastante relegada, está en el puesto 76, y esto es sobre todo porque está muy atrás en lo que hace al tema de instituciones y sofisticación del mercado. Tampoco creo que haya mucho interés del sector público. He hablado con gente que trabaja en innovación en el sector público y son grupos de trabajo chicos que, bueno, hacen realmente lo que pueden, pero no hay muchos recursos, digamos, de parte del Estado. Además, es una industria que veo que es muy tradicional, y bueno, tiene esta competencia tiene este mindset de competencia y de cuidar lo que es suyo y capaz de no compartir información. Eh, yo lo estaba diciendo a Roberto, que cuesta mucho entablar diálogo con las cámaras de logística y con las empresas, pero entiendo que tenga que ver con también que están con recursos muy justos o con prioridades que tienen que ver con lo que decían recién ustedes de la baja rentabilidad y de mantener el negocio
a flote o de sobrevivir. Em, pero bueno, también entiendo que en Argentina hay un tema de datos y estadística. Por lo que he visto, no hay mucha consistencia. En el monitoreo de los datos, por lo cual es complicado hacer un seguimiento histórico de lo que está pasando en el país. Muchas de las encuestas que yo veo tienen un rango de 2 o 3 años, pero en nuestro país con grandes fluctuaciones macroeconómicas se hace un poco complicado analizar algo con tan poco tiempo. Existen encuestas de innovación, en DEI creo que se llama una, la última es el 2022. Y el resultado, por ejemplo, de esa encuesta nos habla de que hay 77 empresas del rubro servicios que realizan actividades de innovación. Este rubro servicios incluye la logística, pero no es la única actividad incluida ahí. Entonces, deberíamos también empezar, y yo creo que el Instituto de Transporte hace un trabajo enorme para comunicar y generar y estas ideas de que tenemos que hacer algo al respecto, pero tenemos que poner nuestra industria también en un momento como trendy, tenemos que hacer nuestra industria un poco más social, ¿no? Para poder ser reconocidos como un actor clave en el desarrollo económico. Y bueno, quería hacer una última nota sobre agradecer a la UNSAM por generar estos espacios que son fundamentales, a Daniel y a Roberto. Eh, y bueno, no sé si hay preguntas, creo que hablé un montón, pero si hay preguntas también puedo responder. Muchas gracias, Luciano, por tu charla. Y ahora es un momento que justamente antes de las preguntas y comentarios abrimos los micrófonos y cámaras si quieren para agradecerte con un fuerte aplauso por tu charla y todo tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo, che. Bueno, y ahora sí, la presentación está abierta para preguntas o comentarios. Si hay alguno, levante la mano, por favor, y los habilitamos. Y si no, yo voy a dejar mi contacto en el chat Levanto la mano. por las dudas. Perfecto. Yo quería hacer un comentario. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. Él habló del INTI que tenía el centro de packaging y un poco del tema de innovación. Y yo que lo he conocido, el centro del centro del INTI, me parece que también hay un tema, no solo que en la Argentina estamos siempre atrás de la pelota y nunca la paramos, ¿no? Pero otro concepto que me parece que tiene que ver con eso es que no hay, sí hay muchos gerentes de logística, pero no hay gerentes de packaging. Yo recuerdo cuando iba, creo que la única empresa que tenía gerente de packaging era Quilmes, ¿no? Entonces me parece que también el tema de la innovación viene por un lado cultural. Es decir, no, en las empresas no es como en 3M tal vez, que es el icono de la innovación y que se permite utilizar parte del tiempo en creatividad, innovación y recursos, ¿no? Ujú. Sí, yo fui a visitar el INTI, y bueno, justo ahí estaban haciendo varios experimentos con diferentes empresas. No pregunté exactamente con quiénes ellos se comunicaban para hacer estos experimentos, pero bueno, había varias. Sobre todo, creo que hay mucha innovación en logística por parte de los actores de farmacia. Farmacia es un sector bastante innovativo que tiene que ver que tiene que ver- pero y también con fast moving goods, todo lo que es supermercados y, digamos, lácteos y ese tipo de productos, sino bastante. Pero no sé, como me decías vos, si hay alguien de packaging específicamente. Sé que, bueno, el INTI tiene ese laboratorio que es fantástico y hacen un trabajo genial hace muchos años,
pero lo veo como algo muy de la empresa que va a pedir eh, certificar cierto packaging. eh, Claro. Listo, no Yo, veo algo supra que pueda organizar ese proceso de innovación. no, lo que Sí, pasa es que yo vengo del INTI como hace 20 años, cuando ya tenía el convenio con Shika, con los japoneses, sí, claro, que se dedicaban a grabar los viajes. Grababan un viaje de acá a Mendoza y después lo reproducían en todas las máquinas que tenía ahí en el INTE. sí, Entonces iba el gerente de packaging de Quilmes con la latita y sí, no tenía que hacer el viaje a Mendoza y ver si servía o no, ¿no? Lo metían ahí y lo daban. sí. Este, mira, yo que estoy en el tema de innovación, te podría decir que donde más lo que yo he visto, donde más se invierte en logística es en temas de última milla y de picking. O sea, donde hay recursos humanos es donde más está la innovación y la inversión. Entonces vos hoy tenés todos temas de robotización o exoesqueletos que se usan para picking. FedEx ha inventado un robotito que te lleva el medicamento cuando estás enfermo, en la última milla. Bueno, Ujú. eh, en la mayoría es picking y última milla. Evidentemente la parte más costosa por los recursos humanos. Y está el ejemplo de Amazon que cuando compró Kiva con los robotitos, dio un puntapié a dar mejor servicio y que los recursos humanos estén para otras cosas, ¿no? Sí, yo recién vengo la semana pasada estuve en Los Ángeles en una conferencia de transporte de logística y en la ciudad vemos ya a los robots llevando las comidas de los restaurantes, Sí, en los deliveries, es muy así que simpático. sí, Yo sí, lo yo vi en Miami. filmé bastante robot en la calle. Sí. Aparte llega a la bocalle, espera, cruza, Sí, no, es sí, sí, mundial. sí. Te frena, te mira y después sigue. No, es muy bueno. Gracias, No Fabio. sé, pero bueno, está bien, pero es como los drones. Eso en Estados Unidos está bien, pero si lo pones acá en Argentina un dron, nada, lo van a usar como tiro al blanco, más allá de que no se puede poner porque la ANAC es la que regula el Bueno, espacio aéreo, por ¿no? eso, claro, por eso, digamos, cuando vemos qué tipo de input necesita la innovación en diferentes estados, ¿no? Justamente los drones que están en un estado ya de prototipo alto, ¿no? Necesitan Sí. del Estado que los certifique para que puedan volar, ¿no? Eso es una cosa, pero además necesitan información del mercado, es decir, el usuario está dispuesto a pagar el costo de que te hagan un delivery por dron, que es mucho mayor, ¿sí o no? Bueno, eso tiene que ver Claro. con el Estado y con la ciudadanía. Entonces, no todo en innovación es una cuestión técnica, porque lo técnico ya está, es una cuestión de conocimiento de mercado y conocimiento del sector público. Sí. Totalmente de acuerdo. Mira, yo en una de mis presentaciones hablo de las limitantes. Ujú. Y no solo son las limitantes tecnológicas, sino las medioambientales, que es típico en el caso del auto eléctrico, la batería todavía no tiene la autonomía necesaria. O el caso nuestro de la Argentina, el Bitren. El Bitren arrancó acá en el año 2003 y tardó 15 años en ponerse en las rutas. Era una limitante cultural, bueno, había un montón de cosas que jugaban en contra, ¿no? Por eso Muchas yo gracias, creo, pero Fabi. me parece que en la Argentina uno de los mayores problemas es cultural, o por ahí estamos siempre, no podemos parar la pelota, entonces estamos siempre sin poder dedicarle tiempo a la creatividad y queda en un segundo plano, ¿no? Muchas gracias, Fabio, Luciano. Tenemos un par de preguntas más. Marta, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un tema absolutamente desconocido, pero simplemente hacer un comentario que esto es moneda común, la relación siempre entre los que estamos en la universidad y con las empresas ha sido bastante difícil en cualquier tema. Hay otros que tienen éxito, pero bueno, no ha sido en general el caso de mío o de otra gente que yo conozco, y sí tiene que ver con el tema de también
un poco publicitar de alguna manera todos estos avances que, o sea, lo digo desde otro punto de vista, ¿no? O sea, yo con transporte, logística, no tengo nada que ver, pero digamos, todo lo que ustedes están haciendo es bastante poco conocido, todo este tema de los TRL. Para mí, bueno, yo entré hace muy poquito en ese tema. Veo que en Europa es muy común y en Estados Unidos también, pero me da la impresión de que quizá esto debería propagandizarse, es un comentario, ustedes Ujú. toman lo que quieran, propagandizarse e incluso incluirse en los programas de estudio de, bueno, de distintas carreras a todo nivel. Es ese comentario y muchísimas gracias por tu información. Gracias. Ana Belén, gracias Marta por tus comentarios. Hola, sí, buenas tardes. No, primero un punto de vista, para mí sí hacen inversión en innovación. Lo que pasa es como la innovación es una ventaja competitiva, no lo comparten, eso es un punto. Por otro lado, no solo hacen en Argentina, sino que también importan la innovación de otros lados, ¿sí? Eso es un punto de vista. Y por otro lado, de sortear esa barrera que vos decís de tener información de las empresas, ¿cómo lograrías después el consenso de aplicar tu investigación? Dos cosas. Primero, el modelo en general no Sí, ve la adquisición de la innovación porque nosotros no vemos la difusión de la innovación, sino vemos la producción. O sea, tenemos un momento de sí, producción, hay una innovación y después esa innovación se difumina o se comercializa, ¿no? Y sí, hay un modelo que es el modelo de BAS, que es un sí, modelo que ve cómo esa tecnología se va extendiendo. Entonces, este es un modelo previo al modelo de BAS. El segundo es, la pregunta es, ¿cómo haría que el claro, ecosistema, ¿cómo cómo se lo va creando? llevarías a cabo? Claro, Bueno, creo que los ejemplos que yo di en Luca y en Amberes, yo los puse específicamente para entender que no hace falta que empezar con todo, no hace falta empezar con algo tan grande, hace falta empezar con algo que puede ser un programa pequeño pero que uno le ofrezca, que el sector público le ofrezca algo al sector privado para que el sector privado responda sobre eso, ¿sí? Entonces, podemos empezar con una llamada de innovación, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires tiene llamada de innovación. Ahora hay un proceso de selección de innovaciones. Lo que pasa es que el sector logístico no está involucrado. O sea, la innovación está... ¿Y por qué no? Porque hay cuatro personas o tres personas trabajando en innovación para toda la ciudad de Buenos Aires, que es una metrópolis. Entonces no pueden hacer todas las industrias. Seleccionan cuáles son las industrias más las industrias que ellos quieran, digamos, pero logística no está ahí. ¿Y por qué no está ahí? Bueno, no está ahí porque es una industria muy tradicional, que no es tan innovativa, entonces, que se enfocan en farmacéuticas, que son súper innovativas porque necesitan sacar productos todo el tiempo. Bueno, hay que ver cómo hacer para poner a nuestra industria dentro de la prioridad del sector público también, para que bueno, ¿no? Y el problema es, ¿quién se encarga de hacer todo eso? Bueno, nosotros somos investigadores, no sé si vamos a poder hacer todo, pero creo que el instituto, por lo menos, en lo que refiere a cómo lo viví yo, cómo trabajan, y bueno, y la facultad también, digamos, organizando estas charlas, qué sé yo, bueno, vamos haciendo un poquito de lobby cada uno para poner a la industria un poco más en el mapa. perfecto. Bueno, muchas gracias, y excelente la charla. De nada. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. No sé si hay más preguntas o comentarios. Bueno, si no, siendo ya las pasadas las 14, agradecemos a Luciano por su charla tan innovadora en este tema. Y con un fuerte aplauso. Gracias, Luciano. Gracias.
Bueno, y de paso te decimos, fue un gustazo tenerte acá con nosotros esta temporada que pasó tan rápido. Y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto, Pasó ¿verdad? rápido, pasó rápido. Sí, Gracias a sí. vos y Así que, al instituto. no, por favor.